Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Rosimário. A gente vai trabalhar o conteúdo de espanhol. Vamos lá, meninos. Vamos trabalhar verbos irregulares em espanhol. Aula anterior nós trabalhamos os verbos regulares. Agora vamos trabalhar os verbos irregulares em espanhol. Vamos lá. Definición. Los verbos irregulares son aquellos que cambian su raíz de modo impredecible y no siempre repiten la misma terminación al ser conjugados. Por ejemplo, verbo ser, verbo estar e verbo tener. Galera, como assim? Bem, vamos pensar. Verbos regulares são aqueles que mudam a raiz do verbo, né? Por exemplo, o verbo ser, a raiz do verbo é se. O verbo estar é o est, perdão. O verbo tener, ten. O que acontece? Os verbos regulares, eles têm uma mudança ou na raiz, ou eles têm uma mudança nessa parte final. E às vezes tem uma mudança totalmente, né? Tem uma mudança total, tanto na raiz quanto na terminação, que seria, né, aquela que seria previsível caso o verbo fosse um verbo regular. Certo, meninos? Vamos pensar aqui um pouquinho, vamos prosseguir. Ejemplos. Aqui temos uma tabla, ou seja, uma tabela, com alguns exemplos de verbos irregulares. Por ejemplo, verbo ser. El verbo ser cambia mucha cosa, porque, por ejemplo, verbo ser, nosotros aquí, verbo ser se transforma en soy, después eres, o sea, un cambio total en la raíz, es, y después sigue con somos, sois y son. Verbo estar. El verbo estar hay un cambio muy grande en la terminación de la primera persona, o sea, yo estoy, que es muy parecido a soy. Y después sigue de un modo más regular. Aquí tenemos el verbo tener. El verbo tener, hay ahí un cambio muy grande, por ejemplo, en tengo. Esto yo no he subrayado aquí. Aquí un error también, la falta de una tilde, pero algo muy sencillo. Y hay el cambio, por ejemplo, en la raíz. Por ejemplo, ten se transforma en tie. Tienes, tú tienes. Él, ella o usted tiene. Ellos, ellas, ustedes tienen. Vocês percebem, meninos? Algumas irregularidades aqui muito parecidas com irregularidades do português, né? O verbo ser, muito parecido, o verbo estar também, né? E o verbo tener, ocorre algo que a gente chama de cambio vocálico, ou seja, mudança vocálica, né? Tem uma mudança de um E que acaba virando um IE, certo? Bueno, definición. Prosiguiendo con la definición, existen verbos irregulares que sufren un cambio vocálico, es decir, un cambio en una vocal. Por ejemplo, los verbos querer y el verbo poder. Verbo querer y verbo poder. Por ejemplo, querer en portugués sería quero. E este quero do português se transforma em quiero em espanhol. Ou seja, a letra E se transforma em uma letra, né, ou um ditongo, na verdade, IE. E a letra O, quando nós conjugamos, em muitas conjugações, em muitas pessoas, se transforma em UE. No quiero, no puedo. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos verbo pensar. Tenemos la letra E, que em português se transforma, né, se transforma em IE. E olha que coisa interessante.
Isso não ocorre com as conjugações, né, em nosotros, em espanhol, ou nosotras, e com vosotros ou vosotras. Mas, professor, por que não ocorre? Vamos a imaginar, vamos a pensar um pouco. Verbo pensar. ¿Cuál es la sílaba más fuerte? Sar. La sílaba más fuerte es sar. Verbo querer. ¿Cuál es la sílaba más fuerte? Creer. Verbo sentir. ¿Cuál es la sílaba más fuerte? Tir. Cuando la sílaba tónica deja de ser la última, sar, rer o tir, y pasa a ser la letra E en español, esta letra E, cuando asume una posición más fuerte, tónica, se transforma en IE, con verbo pensar, con el verbo querer, y lo mismo ocurre con el verbo sentir, ¿vale? E por que isso não acontece com nosotros e vosotros, professor? Boa pergunta. Não ocorre porque, ó, pienso, la sílaba más fuerte, pien. Y por eso se transforma en ie. Tú piensas. Ocurre lo mismo, ¿ah? Él, ella o usted piensa. También da lo mismo. Pero con pensamos, la sílaba más fuerte no es pen. En verdad es san. Pensamos. O, por ejemplo, en pensáis, no es pen, es pensáis. ¿Sí? Y esto, por ejemplo, no ocurre con piensan, porque aquí vuelve a la sílaba, la primera sílaba, la sílaba pie, o sea, a donde sería una E, se transforma en IE porque está en posición más fuerte, tónica. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con quiero, quieres, quiero, quiere, perdona. Y aquí tenemos queremos o queréis. Por ejemplo, verbo sentir. Siento, sientes, siente, sentimos, sentís. Por eso que no digo pensamos, por eso que nosotros no decimos pensáis o queremos. Mira, que no suena tan fácil producir eso, no es algo tan fácil a decir. Queréis, sentimos, sentís. Sí, o sea, no es una buena pronuncia, no es una buena prosodia, o sea, no es un tipo de pronuncia que sea fácil de ejecutar. Y por eso ocurre justamente ¿cómo puedo decir? Se mantiene la E en vez de IE. ¿Vale, niños? Bueno, por enquanto, é isso aí, meninos. Estudem das páginas 13 até a página 18, né? A gente já trabalhou isso em sala, né? Alguns conteúdos já trabalhamos em sala. Aqueles conteúdos que nós não trabalhamos, por favor, tá? Façam, né? E contem com todo o apoio do professor. E façam, por favor, as páginas 31 e 32 para casa. Ok? Se você gostou, deixa o seu joinha. Não entendeu, por favor, volte o vídeo, tente ver se você não entendeu alguma coisa. E se, claro, né, a dúvida permanecer, por favor, entre em contato com a gente. Tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e fui!